Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa hora, en este día precioso que el Señor nos concede, el privilegio de poder estar con vida, pero poder también estar bajo la misericordia del Señor. Hoy queremos darle gracias a Dios por todo, pero también queremos ministrar una palabra que ha estado en mi corazón ya muchos días. Y más que todo en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo final, en donde podemos decir que los dolores de parto ya no se van a detener. Así que tiene que darse a luz lo que la Biblia ha venido de alguna manera siendo profetizado y siendo pregonado por muchos ministros del Antiguo Testamento como también del Nuevo. Y en esta época gloriosa en la que nosotros nos tocó vivir, que es la época del Espíritu Santo, la cual pues sabemos que la amada está pronto a ser arrebatada. Entonces yo quisiera darle la bienvenida, le bendigo en el nombre del Señor, y también quisiera que juntos podamos hacer una oración al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que hoy podamos tener en la misericordia de Él una palabra que nos pueda poner en el camino correcto, que es Cristo Jesús, y hacernos reflexionar para poder estar en ese mismo pensamiento del Señor y poder esperarlo con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, queremos dar gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor, nos das la vida, pero también nos das la oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu pueblo, Señor, para poder trasladar el mensaje que tú, Señor, anhelas y deseas que nosotros podamos, Señor, recibir para poder, Señor, prepararnos y así esperar esa venida gloriosa que está a las puertas. Señor, en esta hermosa hora, en este día, Señor, que tú nos has concedido, Padre, esta bendición de poder, Señor, bendecir, honrar, exaltar tu nombre. Te venimos solicitando la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, y que tú nos des la gracia, que tú nos des de tu espíritu, que tú nos des, Señor, de tu revelación para poder, Señor, trasladar esa palabra poderosa, esa palabra viva y eficaz, la cual, Señor, tiene la capacidad, el poder de poder cortar el espíritu, el alma, el cuerpo, de poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, por favor, auxílianos hoy
En el nombre de Jesús, amén y amén. Me gustaría platicar de un tema que hace algún tiempo pues he estado queriendo hablar, y tal vez en algún momento, años atrás, hemos platicado, pero me gustaría volver a retomarlo y poder de alguna manera como que podamos reflexionar que si hace algún tiempo predicamos esta palabra, pues yo creo que a este tiempo ya como que está más madura la situación, y entonces podemos ver que lo único que queda es poder venir delante del Señor y suplicarle que nos auxilie, porque la situación que estamos viviendo es una situación que ya no hay vuelta atrás, que ya estamos avanzados, como diría el apóstol Pablo, la noche está avanzada, vistámonos con las armas de luz. Y entonces yo quisiera platicar acerca del ecumenismo, que es el enemigo de la iglesia, y que el ecumenismo es un movimiento religioso que trata de confundir al pueblo, trayéndole una falsa unidad, queriendo mezclar todas las religiones en una sola, y sin importar nada, porque la verdad de lo que el enemigo ha querido de alguna manera es unificar sus creencias y su pecado y su maldad. Ese fue el mensaje que nosotros vemos que le lleva la serpiente a Eva al huerto y le dice: serás como Dios. Entonces vemos como Eva lamentablemente se dejó llevar por esa situación y terminó haciéndose una con la serpiente. Entonces, qué tremendo que esta religión o este movimiento, que quiere unir a todas las religiones, y que por medio de una falsa unidad, pero que también está comandada por una entidad femenina, espiritual, por supuesto. Es una entidad que se llama Babilonia, la gran Babilonia, que la Biblia nos enseña a nosotros que ha sido y que ha comercializado con los reyes, con los líderes, reyes, gobernantes de todos los países. Incluso yo le podría decir que incluso ha podido comercializar hasta con ministros de Dios, entre comillas. Entonces el punto aquí es que cuando nosotros vemos en la Biblia, el Señor le habla a las multitudes, a la humanidad y en especial al pueblo de Dios. Y yo uno de los versos que puedo ver aquí, que se lo voy a leer ahorita, es que este movimiento, hermano, ya se esparció, pero que la Biblia nos menciona o nos habla, y le voy a leer aquí en Apocalipsis, que incluso en medio de la gran tribulación, el Señor se va a estar compadeciendo de la humanidad y le va a estar diciendo a su pueblo que salgan de ese movimiento erróneo, en donde la operación error está a la orden del día. Entonces en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice la Biblia: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. O sea, aquí este capítulo 18 verso 4 lo que nos indica a nosotros es que en medio de la gran tribulación, porque esto está sucediendo aquí ahorita en Apocalipsis, el Señor tendrá misericordia de aquellos que fueron confundidos. Tremendo. Nosotros sabemos que existen dos tipos de iglesia: la verdadera y la falsa. Porque así como hay un positivo o un negativo, de la misma manera, si hay algo bueno, también hay algo malo.
Entonces aquí podemos ver nosotros cómo el Señor tiene misericordia de la gente que fue confundida, que en algún momento se dejaron llevar por una corriente que no era la de Dios, sino la corriente del diablo. Entonces aquí nosotros lo que podemos ver es que hay dos entidades femeninas, una que viene de Dios y otra que viene de las tinieblas. Por ejemplo, nosotros nos recordamos en la Biblia que el Señor le dijo a Eva: de tu simiente, o la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Entonces ahí hay dos simientes, ahí hay dos entidades femeninas. Entonces aquí nosotros podemos tipificar a estas dos entidades según Mateo capítulo 24 verso 41. Según Mateo 24, 41, dice de la siguiente manera: dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Entonces hay que estar velando. Entonces hay que estar suplicándole al Señor que nos dé la revelación y que no estemos siendo confundidos por esa entidad llamada Gran Babilonia, una entidad rebelde, una entidad que va en contra de Dios, una entidad de las que el Señor ha estado peleando constantemente. Entonces dice aquí que una será llevada y la otra será dejada. La otra cosa es que nosotros deberíamos de estar velando, o sea, una exhortación. Aquí hay una exhortación, y que el propósito de Dios es que nos mantengamos alerta, hoy más que nunca, porque el Señor viene pronto. Y por eso es que se están viendo muchas cosas hoy en día, y se está viendo la manera en la que el diablo, que el Señor lo reprenda, está trabajando con esa entidad Gran Babilonia, con esa entidad femenina religiosa, al punto de que van a llegar a lograr su cometida. Pero una de las cosas que nosotros debemos de hacer es estar alertas. Y mientras estemos alertas, entonces vamos a poder ver, vamos a poder discernir, vamos a poder prepararnos, vamos a poder rechazar todo lo que viene de parte de ella. Miremos, avancemos acá y miremos otros versículos. Y mire lo que dice Apocalipsis 17:1. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Una de las estrategias que ella utiliza es la inmoralidad. Es el pecado de tipo sexual, la sensualidad. Y entonces nosotros podemos ver que trae confusión y que trae un estilo de vida que va en contra de Dios, para desvirtuar la obra de Dios. Apocalipsis 17:18 dice: y la mujer que vistes es la gran ciudad, que reina sobre todos los reyes de la tierra. Entonces esta entidad, Gran Babilonia, la madre de las rameras, está trabajando a nivel mundial, está seduciendo, está tratando de llevar a cabo una misión en contra de Dios, un plan macabro. Y a Juan se le muestra la manera en que ésta se comporta. 18:3, porque todas las naciones, Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella.
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Es un gran negocio, un gran mercado, a tal punto que se han enriquecido. Pero que su riqueza, como dice la Biblia, lo que trae es tristeza. Porque eso es lo que dice la Biblia. La verdadera riqueza no añade tristeza, más la otra sí, la falsa prosperidad. 18:9 de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra que cometieron actos inmorales, de inmoralidad, y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. O sea, hermano, va a ser destruida. Esa entidad va a ser quemada, esa entidad va a ser exterminada por el poder de Dios. Entonces, hay que ponerle atención a esta situación, porque volviendo al punto, una de las cosas que esta entidad quiere es que nos volvamos uno con ella, o que el pueblo de Dios, o que el mundo entero, la humanidad, se haga uno con esta entidad, y así poder hacerle guerra al Señor. Miremos acá lo que dice la Biblia en Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 6. Sabemos, hermano, que dentro de esta entidad femenina o dentro de esta religión hay mucho pueblo que Dios quiere o que es de Dios, pero que está dentro de esta religión o de este pueblo, de esta falsa iglesia, y que lo único que han venido a hacer es a confundir a la humanidad, incluso a la iglesia, a líderes, a ministros de Dios. Miremos el verso. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Aquí está hablando cuando Jonás estaba huyendo de la misma presencia de Dios. Usted se recuerda de ese pasaje. Y se fue a Tarsis. ¿Quién va a huir delante de la presencia de Dios, hermano? ¿Quién puede? Nadie. Si Él dice, si te vas al cielo, si te vas a la profundidad del agua, donde te vayas, el Señor ahí va a estar, porque el Señor no llega a los lugares, el Señor está en todo lugar. No importa la parte más recóndita en donde alguien se vaya a meter, el brazo del Señor va a estar ahí. Y entonces Jonás va en un barco hacia Tarsis, y una de las cosas que podemos ver es que es un barco de mercaderes, de transporte, y entonces aquel busca la parte más profunda, o sea, podemos decir el sótano. No iba en cubierta, no iba arriba, pues, viendo el paisaje y todo, no. Se fue porque él está escondiéndose, él está huyendo. Y se fue a dormir, dice, a lo más profundo. Ahora, este Jonás es figura de una gran cantidad de gente que lamentablemente está metida en esa entidad. Y que la verdad, pues, necesitan ser despertados. Y entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que la gente que va en ese barco tienen diferentes creencias de dioses. Y entonces están clamando a sus dioses y están pidiendo auxilio. Mas Jonás tiene al Dios verdadero, pero está durmiendo, pero está huyendo, pero está en enemistad con Dios. Y entonces van y lo despiertan y le dicen: clama a tu Dios. Jonás tipifica al pueblo de Dios, vuelvo a la carga, que está metido dentro de ese lugar, pero que por misericordia de Dios el Señor lo saca. Mire, ahí lo que sucedió fue tremendo. Dios permitió que Jonás fuera despertado, fuera arrojado
o fuera expulsado pues del barco y arrojado al mar. Pero eso solo sería la misericordia de Dios. Ese es un movimiento tremendo. O sea, Dios en algún momento, hermano, nos sacó de ahí, al igual que sacaron a Jonás de ese barco. Nosotros en algún momento estábamos confundidos. En algún momento estábamos en las garras de esta potestad, de esta entidad, de esta falsa religión. Por eso el Señor nos dice hoy, y dice Apocalipsis 18, vuelvo a leerlo, 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Hermanos, si esta plaga ha tenido de rodillas a todo el mundo, hermano, ¿qué habrá de suceder en aquel tiempo cuando ya la iglesia sea arrebatada? Y cuando en el capítulo 18, versículo 4, el Señor le esté diciendo a la gente: salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí. Todavía la misericordia de Dios se va a manifestar aún en la gran tribulación. Y no es una licencia, no es un boleto para que tú te quedes. Dios va a tener cuidado de mí, bueno, me voy a quedar. No, hermano, vuelvo a la carga, porque va a venir una gran cantidad de plagas, una tras otra, no como la que se ha vivido ahorita, que eso no es ni plaga, solo la promocionaron, solo le infundieron terror a la gente. Por supuesto, pues el que no ha sido perfeccionado en el amor y el que no está en el Señor, pues es un miedoso, tiene miedo, porque esa es la manera en la que el mundo mantiene a la gente. La Biblia dice que antes que Jesús viniera, el diablo tenía a la gente atemorizada por la muerte, por el pecado. Pero cuando el Señor vino y nos dio su vida, nos dio su sangre, nos dio su salvación, nos dio su perdón, nos sustituyó en todo. Entonces vino el espíritu del mundo salió de nosotros, pero vino el Espíritu de Dios, el cual la Biblia diría que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Que hay una gran diferencia. Es cardíaco. Entonces, una de las cosas que me gustaría que viéramos es Isaías capítulo 1, de los versículos, capítulo 4, versículo 1 de Isaías, y mire lo que dice. Mire lo que dice acá: porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Mire qué petición. Mire la solicitud que estas mujeres le hacen a este hombre. Solo quieren utilizar el nombre, y en vano. Quieren vestir su propia ropa, quieren comer su propio alimento. Este movimiento, hermano, es cardíaco. Estas 7 mujeres son figura o tipifican a este movimiento. A un movimiento de confusión, de operación error. Echan mano del hombre, quieren utilizar su nombre, quieren preparar su propia comida, su propio pan, quieren tener su propia vestidura. No quieren el consejo de Dios, solo quieren llevar el nombre. Por eso es que el Señor, cuando ve a las 7 congregaciones de Apocalipsis, a una de ellas le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, hoy en día, lo que dice Isaías capítulo 4, verso 1, ya está. Hay una gran cantidad de entidades que tienen nombre, pero nada que ver. Por eso es que en aquel día, dice la Biblia, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre
eché fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre estuvimos en la mesa y todo. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco. Yo creo que antes de que estas cosas sucedan, hay que reflexionar hoy. Hoy es un buen día para reflexionar. Hoy es un buen día para poder venir delante del Señor y decirle, Señor, por favor, auxíliame, Señor, por favor, ayúdame si estoy confundido. Si estoy en una falsa iglesia. Yo no vengo a decir ni a señalar a nadie aquí. Pero qué cardíaco lo que está pasando aquí. Su propia vestidura, su propia enseñanza, su propia cobertura. Pero es una falsa cobertura. Y es importante que nosotros, hermanos, sepamos que es necesario tener cobertura. Pero no una cobertura como la que Adán y Eva creyeron que era la correcta. Porque cuando quedaron desnudos, hicieron sus propios vestidos. Pero cuando oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo. O sea, no había una seguridad. No se sentían cubiertos. No dijeron, señores, que no contestamos porque tenemos la ropa tal. No, estamos desnudos, dijeron, y ya tenían una cobertura que ellos mismos habían hecho. Entonces, hermanos, necesitamos suplicarle al Señor y que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y que nos pueda guiar a toda verdad, a toda justicia, y que podamos huir de esa creencia o de esa confusión en la que se está viviendo y de esa falsa unidad que la humanidad está buscando, pero guiados por una operación error. Este movimiento trae confusión, tiene confundido. Y mire, hermano, ha mercadeado con una gran cantidad de ministros, salmistas, y ya los atrapó. Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces aquí podemos ver la necesidad, la importancia de poder, hermano, permitir que el Espíritu Santo venga y nos guíe a toda verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder ser guiados a toda verdad. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a poder discernir incluso el tiempo que estamos viviendo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos guíe. Sabemos que este versículo dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que Él vendrá y nos dará el mensaje que viene del Padre, del Hijo, y nos lo va a trasladar por medio de los ministerios, y que toda confusión en el nombre del Señor desaparezca. Por eso Jesús decía, si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos nosotros comprender, pero llenarnos del Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo también podamos discernir las mentiras, la confusión que esta entidad le está trasladando a la humanidad, incluso arrojándola sobre la iglesia. Cardíaco. Miremos Génesis 31:19. Mire lo que dice acá. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Mire qué cardíaco. Entonces recuerda que Raquel es la esposa de Jacob. Labán es el padre de Raquel.
Entonces aquí lo que podemos ver nosotros es figura de una falsa iglesia. Raquel aquí tipifica una falsa iglesia. Labán tipifica al diablo y Jacob es figura de Cristo. Vuelvo a la carga. Aquí podemos ver nosotros varias características que tiene Raquel. Vuelvo al punto. Raquel es figura de la falsa iglesia. Jacob es un hombre que trabaja muchos años con Labán para poder tomar a Raquel como su esposa. Y usted sabe lo que pasó. Trabajó 7 años por Raquel, no se la dieron, le dieron otra. Trabajó otros 7 años por la misma Raquel, se la dieron, ya son 14 años. Luego volvió a trabajar por todas sus ovejas, 6 años, estuvo 20 años. 20 años trabajando para Labán. Qué tremendo, hermano. 20 años son figura incluso de los 2000 años que Jesús ha trabajado para poder de alguna manera realizar una obra en nosotros, hermano, a tal punto de que la idolatría y que todo aquello que no es agradable delante de Dios sea arrancado, arruinado, derribado y destruido en nuestras vidas. Durante 2000 años el Señor ha estado trabajando a través de los ministerios. Labán, que es figura del diablo, de alguna manera ha estado fastidiando mucho pueblo de Dios. Ha estado siendo hostigado por esta potestad. Una de las cosas que podemos ver es que cuando Jacob está a punto de llevarse a su esposa, a su amada, ella todavía está llena de idolatría. Van en el camino y Labán los va siguiendo. ¿Usted se recuerda de esto? Yo a grandes rasgos le estoy hablando de eso. Se la está llevando y en el camino la alcanza y le dice: ¿por qué le robó los ídolos? Hermanos, mientras no dejemos la idolatría no vamos a poder ser arrebatados, aunque venga el arrebatamiento. No se van a poder llevar a una entidad, iglesia femenina, que no esté libre de idolatría. Solo aquellos que vivan conforme a la verdad de nuestro amado Jesucristo. O sea que hoy es un buen día para despojarnos de idolatría. Ya hemos dicho que la idolatría no solo es de bulto. La idolatría puede ser uno mismo, se puede idolatrar. Un cargo, un título, una casa, una esposa, un esposo, una novia. Entonces ese es cardíaco, hermano. El Señor viene por su amada, pero hay una interferencia. Hay una entidad también de parte de las tinieblas que está fastidiando a la verdadera. Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí, despojémonos de todo peso, de todo pecado que fácilmente nos envuelve, dice. Todo lo que nos está estorbando, hermano, por favor, renunciemos. Pidámosle al Señor que nos auxilie, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos
dé de su Espíritu Santo, que su palabra pueda morar abundantemente en nosotros y nosotros podamos ser como Samuel, que ha recibido la palabra y que no la deja caer en tierra, sino que la pone por obra. Entonces solamente aquellos que vivan libres de idolatría, en este caso Raquel lleva los, ¿y sabe qué es lo cardíaco de Raquel? Que se roban los ídolos, que es un pecado. No solo robar es un pecado, sino que la idolatría también es un pecado. Pero lo cardíaco es cuando Labán llega y lo reclama. Y empieza a registrarlas a todos, al campamento y a todos los que iban con Jacob. Hasta se profirió ahí una situación cardíaca en ese evento. Pero una de las cosas que yo le quería decir es que en ese momento Raquel se sentó en los ídolos para cubrirlos, para cubrir su pecado. Y entonces cuando Labán llega para buscar con ella, le dice: no me puedo levantar, porque estoy en mi tiempo, porque estoy en el tiempo o es el tiempo de las mujeres. Y entonces ella viene y está sentada, y lo que está haciendo es cubriendo con esa sangre sucia, está cubriendo su pecado con su inmundicia. La entidad falsa, iglesia falsa, quiere cubrir sus pecados, su idolatría y toda su falsedad por sí sola, por sí misma, como aquellas 7 que le dijeron: danos tu nombre, nosotros compraremos pondremos nuestra comida, nuestra vestidura, solo danos tu nombre. Y no se trata solo de eso. Se trata de poder, hermano amado, tener una verdadera identidad como hijos de Dios. Como dice Hebreos: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, si hay algo que nos está estorbando como peso o pecado o transgresión, o si hay iniquidad en nosotros, hoy es un buen día para renunciar. Hoy es el día oportuno, apropiado, propicio para poder renunciar de él. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé la capacidad, hermano, de poder reconocer también nuestra condición. Sigamos. Miremos otro verso. Ya voy a ir parando, porque mañana quisiera seguir hablando de esto, solo que aquí el tiempo se va rápido. Entonces solo le quiero leer otro verso más y voy a ir finalizando. Génesis capítulo 39, versículo 12. Miren lo que dice acá. Una de las cosas que hemos venido viendo, que yo le estaba platicando acá, es que la forma en la que la entidad ecumenismo, Gran Babilonia, entidad femenina, que es lo mismo, que trata de confundir, que seduce y que atrae, hermano, y que lo hace por medio también de la idolatría. Vemos cómo Raquel cayó en esa dimensión y tipificó ahí a una falsa iglesia, y que a pesar que se la estaban llevando en el rapto, estaba llena de idolatría. Incluso, hermano, por lo que pasó en ella o por lo que ella practicó antes de llegar al lugar donde querían llegar, ella se murió y le nació un bebé. Y cuando nace el bebé lo maldice
Y entonces viene Jacob y bendice al bebé. Entonces, hermano, eso llevó consecuencias, esa situación tuvo repercusiones. O sea, nuestra vida tiene que ser rendida al Señor, nuestra mirada, dice Hebreos, tiene que estar puesta en el Señor. Y hoy más que nunca tenemos que, hermano, permanecer bajo la cobertura del Señor. Le voy a leer aquí porque aquí vamos a ver otro punto. ¿Y cómo es la estrategia de esta potestad, de esta entidad? Génesis 39:2. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Usted se recuerda de esto? ¿Ah? Usted se puede recordar lo que le pasó a José estando en Egipto. Usted se puede recordar la manera en que esta mujer lo hostigaba y lo seducía día con día. Al punto, hermano, que lo desnudó, según dice este versículo acá. La esposa de Potifar, hermano, es figura de la gran ramera. Es figura de la entidad que le estoy hablando, la gran Babilonia, la madre de las rameras. José de alguna manera tipifica al pueblo del Señor, que a gran cantidad, hermano, esta potestad los ha venido seduciendo. José es figura de aquellos que son seducidos por la gran ramera. José viene a ser figura de muchos ministros o iglesias o grupos o reyes o gobernantes que están siendo seducidos por esta entidad, que están siendo confundidos por esta entidad, que están teniendo comunión con esta entidad. Pero sabemos que en ese momento, hermano, la mujer se agarra del manto de José. Y usted sabe que el manto es figura de la cobertura. Se agarra del manto de José. ¿Y qué hace José? Sale huyendo y la deja con el manto en la mano. O sea, hermano, perdóneme, pero aquel que es pueblo de Dios va a poder discernir que bajo la cobertura que está no es la correcta, y va a huir y va a dejar ese manto, va a dejar esa falsa cobertura. Por eso el Señor, vuelvo al punto, le dice en 18:4 de Apocalipsis: salid de ahí, pueblo mío. Salid de esa falsa cobertura. Aquí vemos a José huyendo, y una de las cosas que la Biblia dice es que para pecados de tipo sexual lo que hay que hacer es salir huyendo. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Tenemos que huir de todo pecado. Hermano, José huyó, José se alejó de ese movimiento, de esa seducción de esta mujer de Potifar. O sea, aquí yo lo que puedo ver es que José, hermano, tuvo la oportunidad y tuvo la bendición de poder discernir que lo único que tenía que hacer era huir de esa entidad. Yo creo que el pueblo, hermano, de Dios, el pueblo que conoce a Dios, miremos, eso fue lo que me puse a pensar, porque Daniel capítulo 11 versículo 32 dice: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia él, hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Si José conocía a Dios, o sea, José tenía sueños, José sabía que lo que la mujer estaba haciendo no era correcto. O sea, si tú eres un pueblo de Dios y estás en un lugar donde se hacen atrocidades como las que se hacían en la casa de Potifar, tienes que huir, salir de ahí.
Mira lo que el anticristo va a hacer en el tiempo final. Daniel 11:32, ya lo leí, pero lo vuelvo a leer porque me detuve ahí, lo voy a leer. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Nosotros conocemos al Señor, el Señor nos conoce a nosotros. Tenemos que actuar. Tenemos que tener el cuidado, la capacidad de decir no a la idolatría, no al pecado de tipo sexual, no a la sensualidad, no a la seducción. Porque eso es lo que la gran ramera, la gran Babilonia está promoviendo por las redes, por todos los medios, hermano. Y ha venido sobre la humanidad una gran confusión, un manto de oscuridad, de confusión, una cobertura falsa. Como aquellas mujeres que le dijeron: nosotros tendremos nuestra vestimenta, nosotros vamos a vestir lo que nos gusta, nosotros vamos a comer nuestro alimento, lo que nos gusta. Solo danos tu nombre. Van a tener una falsa cobertura, una falsa palabra, falsa manera de vida. Primera Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Aquí tenemos que pedirle a Dios que nos dé un espíritu de verdad, que podamos tenerlo dentro de nosotros para poder conocer al falso. Porque hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error, y el espíritu de error va a operar en aquellos que no creen a la palabra. Y como no creen a la palabra de verdad, van a terminar creyendo en un espíritu de error. Y va a venir una operación error en ellos. Nosotros somos de Dios. Y como pueblo de Dios vamos a poder actuar. ¿Y qué estamos haciendo en este tiempo? Estamos actuando. Mientras la pandemia, hermano, ha ido logrando y avanzando su terreno y llevando a cabo su objetivo, incluso a muchos que ya no, por no haber abierto o por haber cerrado las iglesias, ya no quieren nada con Dios. Y no los vengo a condenar ni los vengo a juzgar, sino solo vengo a mostrar que ese era el objetivo, y ese es el objetivo de esta entidad femenina, de este movimiento ecuménico: llevar a una dimensión a toda la humanidad a ser un solo y crear un nuevo orden mundial. Y que todos sean uno. Eso era lo que quería hacer Nimrod en el capítulo 11 de Génesis. Ahí nosotros vamos a encontrar que querían construir una torre. La torre ya se construyó. Si esa, ¿dónde ya no? ¿Cómo están los medios de comunicación hoy? Masivos, avanzados. Pero el Señor fue y los esparció por toda la tierra. Pero volviendo al punto, sigamos. Mire lo que dice acá. Mateo capítulo 14, versículo 6. Hermano, aquí todo lo que esta entidad está practicando es falso. Todo es falso. Falsa adoración, falsa iglesia, falsa en todo. Cualquier movimiento que haga solamente va a ser una copia, solamente va a ser una imitación, pero no va a ser lo que Dios quiere. Por ejemplo, aquí hay una falsa adoración, según este verso. Según este verso, nosotros vamos a ver que la Biblia nos menciona una manera en la que la hija, miremos el verso, lo voy a leer.
14:6, Mateo. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Hermano, la danza de esta muchacha, de esta joven, impresionó al rey. ¿No será que de repente, hermano, cuando nosotros hablamos acerca del tabernáculo de David, usted sabe que nosotros, gracias al Señor por la revelación que hemos tenido apostólica, ministerial, hemos ido de alguna manera comprendiendo que el tabernáculo de David se tiene que restaurar para que los hombres busquen a Dios. El tabernáculo de David no tiene que ver solo con la palabra y la salvación de la humanidad, sino incluso tiene que ver con la danza, con la alabanza, que debe ser restaurada. Vemos a David danzando, hermano, con todas sus fuerzas, detrás del arca. Pero también vemos a una entidad falsa trayendo lo mismo, queriendo de alguna manera confundir y mezclar. Vuelvo al punto, el ecumenismo es una falsa religión, un falso movimiento que trata de mezclar, unificar a todas las religiones, a convertirse en una, pero no hacia Dios verdadero, sino hacia el Dios falso, del que dice la Biblia cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Usted se va a dar cuenta ahí que en el verso 4 le dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí nosotros cuando hablamos, hermanos, del tabernáculo de David, hablamos de varias cosas, pero en este caso vemos cómo la danza, hermano, atrajo a este rey. ¿A qué lo atrajo? A que le dijera a la joven: lo que me pidas, qué bueno, pídeme lo que quieras, tienes derecho hasta la mitad del reino. Hermano, y la mamá de esta patoja le pide la cabeza de Juan. ¿No será que el movimiento ecuménico, no es que no será, sino que así es? Quiere cortar la cabeza, quiere cortar ministros, cabezas que Dios puso. No están trayendo algo que sea, hermano, agradable, frutos que alaben el nombre de Dios. No, hermano, no están trayendo una danza que venga de parte de Dios. Lo que están tratando de hacer es introducir un espíritu de falsedad, una danza falsa. Por eso decíamos hace un rato, necesitamos el espíritu de verdad, que nos guía toda la verdad para que podamos ver la falsedad que hay en este movimiento. Y que como pueblo de Dios no permitamos que venga la confusión a nuestras vidas y trayendo una imitación de alabanza y adoración del mundo. No podemos, hermano, permitir eso. Si no, supliquemos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y podamos de alguna manera, hermano, rechazar todo lo que no venga de parte del Señor. Que nos dé el espíritu de discernimiento. Una de las cosas que hemos recibido de nuestro apóstol es que por misericordia el Señor nos ha dado a ser parte de la tribu de Isaacar para discernir los tiempos, para discernir lo que estamos viviendo, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y cuál es el objetivo del mundo, cuál es el objetivo de esta entidad, de este movimiento. El objetivo es cortar cabezas, cortar todas las cabezas y poner una sola entidad, un nuevo orden mundial. Ese era el punto aquí. Lo que quería, lo que hicieron estas dos mujeres fue quitarle la cabeza a Juan el Bautista y dejar al cuerpo de Cristo sin cabeza, quitar a Cristo pues y poner a una entidad femenina influenciando a una potestad llamada anticristo. Usted sabe que lo que encontraron en el corazón de Luzbel fue iniquidad, y esa es parte de esa entidad que yo le estoy platicando,
la gran Babilonia, la gran o la madre de las rameras. El ecumenismo, enemigo de la iglesia. Una de las cosas que hemos recibido en este tiempo final es que una de las batallas con las que la iglesia va a tener que lidiar y va a tener que librar esas batallas es con el ecumenismo. Pelear contra todo esta estructura y que su objetivo es de alguna manera unificar. Es como un comunismo. Hermano, eso ya está. Esto ya se está cumpliendo. Le voy a leer un verso acá. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces David dijo a nadie, entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Entonces no es cualquiera el que va a llevar la palabra, o sea, la alabanza, la danza, no es cualquiera. Tiene que ser gente que fue delegada, en este caso los levitas. En este caso nosotros hemos entendido que somos parte de la tribu de Judá. Usted sabe que David tuvo una mala experiencia. Usted sabe que llegó un momento en el que la Biblia dice que David llevaba el arca del pacto, iba contento en un carro nuevo con bueyes, pero que de repente el arca se iba a caer y Usa la quiso detener. Pero Usa no era un levita, Usa no era alguien que estaba delegado y tuvo que morir. Entonces aquí nosotros podemos ver que el movimiento ecuménico, sin importar el orden de Dios, quiere unificar y cree que puede llevar a cabo una obra de Dios a su manera. No es así. Dios es un Dios de orden. Si a nosotros se nos ha revelado la danza, la alabanza por medio del tabernáculo de David, pues gloria a Dios, pero hagámoslo de la manera que venga de parte de Dios y no de la manera del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es cortar. ¿Cuántos salmistas se han levantado? ¿Y a cuántos de ellos viven hoy? Ninguno. Viven en lo físico, pero espiritualmente ya están muertos, porque ese es el objetivo de ellos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, para poder de alguna manera discernir o entender o creer o permanecer, solamente es por el Señor, pero no humanamente. Humanamente no se puede. Entonces, que el Señor, hermano, hoy nos pueda ministrar, hoy nos pueda ayudar. Solo le voy a leer este verso, nada más este verso, y aquí vamos a orar porque el tiempo se me fue, tal vez todavía tengo algunos aquí, solo le voy a leer este verso. Mire lo que pasó acá. Jueces 16:16 dice, y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte. Otra versión dice, todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. La misma versión, otra versión. Y aconteció, el mismo versículo, pero en otra versión. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Hermano, empezó a tentarlo y a tentarlo y a tentarlo.
Esta es una de las características que tiene ese movimiento, tentar. Esta es una característica de Dalila, tentando a un gran siervo de Dios, Sansón. Era un hombre ungido, pero las palabras de esta mujer pesaron sobre la vida de Sansón. Hermano, pesaron a tal punto que aquel se sintió mal y aquel fue reducido a mortal angustia, incluso hasta la muerte. ¿Qué es lo que está haciendo ese movimiento ahorita? ¿Y qué es lo que está haciendo por medio de los medios de comunicación? Hartando a todo el mundo, hasta reducirlo a la muerte. ¿Cómo? Hermano, mire esto, ya voy a finalizar, voy finalizando. Mire, esto de alguna manera me llama la atención a mí, porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba en su final, para cumplir su carrera, para poder cumplir con el mandato del Padre, dice que Él, cuando estaba a punto de ir a la cruz, dice que su alma estuvo en una gran angustia. Mi alma está angustiada, dice Él. Por favor, vengan y oremos. Entonces el alma del Señor llegó a punto de ser tan, hermano, tan presionado bajo la presión de este mundo y de esas entidades, de esas potestades, al punto que según Hebreos dice que el Señor lloró amargamente, lloró con gritos y le clamó al que lo podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, dice la Biblia. Entonces yo te quiero decir en el nombre del Señor, lo que pasó aquí y cómo esta mujer le desnudó el alma y redució a mortal angustia y hasta la muerte a Sansón. Esta es una operación de esta entidad gran Babilonia que está seduciendo y que está de alguna manera fastidiando y hostigando no solo a la humanidad, sino incluso al pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos que suplicarle al Señor que nos auxilie, que hermano, que no podamos caer en el error que cayó. Tú sabes lo que pasó con Sansón, hasta que le confesó de dónde venía su poder, hasta que le dijo cómo era que él tenía esas fuerzas. ¿No será que tus fuerzas pueden llegar a ser reducidas por esta entidad? A tal punto que vayas a caer como le pasó a Sansón. Dice la Biblia que una vez que la mujer pudo descubrir y pudo hacer que éste confesara, dice que inmediatamente sus fuerzas lo dejaron. Y entonces vinieron y lo apresaron con cadenas. Vino, hermano, cadenas de bronce sobre él, que tipifican los juicios de Dios sobre aquellas personas que son alcanzadas por esta entidad y por este movimiento falso. Porque cuando Dios les dijo que salieran, no salieron. Entonces yo te digo hoy en el nombre del Señor, y como diría el Señor, pueblo mío, sal de ahí. Pueblo mío, sal de ahí. Hermano, y la Biblia dice que no solo lo ataron con cadenas, incluso le sacaron los ojos. Y tú sabes que los ojos son la lámpara del cuerpo. Le quitaron la visión, le quitaron la luz, el amor de Dios. Entonces el objetivo, vuelvo al punto, de esta entidad es quitar todo. Nosotros nos vestimos con nuestra propia ropa, no queremos tu cobertura. Nosotros vamos a comer nuestro propio alimento, no queremos tu palabra, no queremos tu consejo. El objetivo es vivir una vida que esté muy aparte, muy afuera de lo que Dios quiere que se viva. Le quitó el cabello, le cortó el cabello, que es figura de los pensamientos, pero también figura de la cobertura, y ahí lo redujo a mortal angustia y muerte. Hermano, fue cardíaco. Yo voy a orar ahorita, pero solo de alguna manera quisiera que reflexionemos por un momento.
Tú no puedes venir, hermano, y permitir que lo que está pasando o que alguien venga y te seduzca y te lleve a una dimensión que no es la que el Señor te llamó. Y si estás en ese lugar, pues sal de ahí. Pero los que estamos ahorita en el Señor y que en esta pandemia de alguna manera ha habido una operación de esta entidad, en el nombre de Jesús, supliquémosle al Señor, pidamos ayuda y acerquémonos a un ministro de Dios y que pueda orar por nosotros y que hoy podamos ser libres en el nombre del Señor, porque este movimiento ecuménico que es enemigo de Dios está llevando a cabo una obra fraguada por el mismo infierno. A tal punto, hermano, que llevaron a Sansón a una dimensión en la que Dios permitió el juicio por la manera en que él se dio. Entonces hoy más que nunca podemos clamar a Dios. Pues para Sansón hubo una segunda oportunidad. O sea, mientras tienes la vida tienes una oportunidad. Mientras hay vida hay oportunidad. Entonces hoy como que me pasé, hombre, pero hagamos una oración al Señor. Hagamos una oración y supliquémosle al Señor que venga la verdad sobre nosotros, que venga el Espíritu de Dios y nos guíe a toda verdad, y que todo espíritu de error sea desechado, sea echado fuera de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo quiero seguir con esto, pero eso será mañana porque el tiempo se me fue. Pero vamos a ver cómo esta entidad sigue fastidiando y cómo el Señor en su misericordia nos dice: pueblo mío, tú eres pueblo de Dios, sal de ahí y acepta la cobertura ministerial. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, queremos agradecerte por esta palabra maravillosa que hoy nos has dado. Queremos suplicarte, Señor, que por favor ministres nuestras vidas, que traigas sobre nosotros el Espíritu de verdad, la unción que viene de lo alto, Señor, y nos va a guiar a ti, Señor, y nos va a mantener bajo esa cobertura gloriosa, bajo esa protección maravillosa, Señor. Por favor, te pedimos por aquel pueblo que esté sumergido, Señor, pero que es tu pueblo, pero que han sido confundidos y que de repente, Señor, están metidos en ese movimiento falso, pero que tu Espíritu Santo, Señor, vaya a ese lugar, tu mano poderosa, y los atraiga, así como Jonás, que iba en aquel barco, Señor, pero fue arrojado, fue expulsado de aquel movimiento, de aquel grupo de seres o personajes que invocaban a dioses de diferentes índoles y falsos. Mas vemos, Señor, cómo Jonás fue expulsado, y aún así, Señor, vemos cómo tú tuviste misericordia de él y lo pudiste atraer de nuevo al lugar correcto. Señor, permite por favor que nuestras vidas cada día, Señor, sean ministradas para gloria de tu nombre, y que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros cada día, constantemente, Señor, para poder ser llenos de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y podamos caminar en pos de ti. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, por favor te rogamos que toda obra de maldad y que todo espíritu de error se aleje de nosotros, y que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, la palabra de verdad, Jesucristo mismo dentro de nosotros, y que podamos tener un refrigerio todos los días contigo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por tu pueblo, por tu amada que hasta hoy ha estado de pie y que se ha congregado virtualmente, Señor, y que han sido responsables por su vida, por su casa, por su familia. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos auxilies y que podamos ser parte de la amada de la que se va con el Señor. Hoy en el nombre de Jesús permite que la palabra, Señor, que se ha recibido, que se ha sido trasladada, Padre, se nos pueda revelar y pueda haber un entendimiento de ella, y que podamos reflexionar y prepararnos para tu venida hermosa y gloriosa. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra y que lleve a cabo el propósito
por la cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, séllala, Señor, y la sellamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. Que el Señor esté con ustedes siempre. Y mañana, si el Señor lo permite, nos vemos nuevamente y vamos a seguir platicando esto, porque esto es muy importante. Que el Señor les bendiga.